Nintendo ha hablado sobre los juegos intergeneracionales de Nintendo Switch 2, unos juegos intergeneracionales que a gran parte del público, o por lo menos a una parte, ha inquietado de que si podríamos estar ante un caso en el que prácticamente todos los juegos tuvieran que depender de la potencia y del rendimiento de la primera consola híbrida de Nintendo. Vamos a ver hoy la noticia, vamos a ver algunos casos, vamos a hacer una especie de retrospectiva alrededor de todo lo que ha ido ocurriendo con Nintendo y cómo concibe la propia Nintendo los propias IP intergeneracionales y cómo creo que al final va a acabar acabando todo esto, ¿no? Vamos a empezar por el principio, y es que Furukawa habría estado hablando a los accionistas sobre una serie de conceptos, ¿no? Como ha sido el precio de Nintendo Switch 2, que después en otro vídeo pasaré a comentar, etcétera, etcétera, habiendo hablado concretamente sobre el concepto de la importancia de los juegos intergeneracionales y de los juegos de cada generación. Resumiendo todo mucho, ¿no? Y este sería el texto, ¿no? En el que podríamos ejemplificar toda esta noticia, pero te digo, han salido otros tantos, pero bueno, utilizando esto como referencia, tenemos que simplificar un poco todo lo que se ha dicho. Básicamente, Furukawa lo que ha dicho es que cree en la no es que haya dicho creo en las generaciones, es una frase más propia de PlayStation, pero básicamente lo que sí ha dicho es que los juegos exclusivos para cada generación son claves, son muy importantes y creo que quedan claros, ¿no? O sea, el propio aquí Furukawa no ha dicho nada que nos vaya a volar la cabeza. Ahora bien, lo que sí que ha dicho, que títulos como pueden ser Metroid Prime 4 y Leyendas Pokémon ZA, títulos que ya estaban anunciados para la primera Nintendo Switch, pues obviamente llegarían para la primera y obviamente también con el tema de la retrocompatibilidad o alrededor de otros elementos que eso no ha dicho, simplemente eso lo podemos suponer, pues llegaría tanto a la primera como a la segunda Switch, ¿no? Hasta ahí todo correcto, claro, esto ha corrido como la pólvora dentro de internet, mucha gente se está preguntando, entonces, teniendo en cuenta la gran cantidad de consolas Nintendo Switch que hay, nos vamos a encontrar a lo mejor con una generación que se pueda parecer a lo que ha estado ocurriendo con PlayStation 5, el cual prácticamente todos los títulos hasta hace medio minuto eran todos cross-gen y no se estaban beneficiando de los beneficios de la nueva generación. Yo personalmente creo que no, y no te lo voy a decir en plan, bueno, creo que no, venga, hasta aquí el vídeo, no, te lo voy a argumentar. Vamos a empezar desde el principio, vamos a ver, ¿cuál sería uno de los primeros gran intergeneracionales y que para nadie fue un trauma, ni un problema, ni nada por el estilo? Yo creo que podemos empezar hablando de The Legend of Zelda Twilight Princess. The Legend of Zelda Twilight Princess fue un juego que se anunció primero para GameCube, ¿vale? Hasta ahí todo correcto, y que al final acabamos viendo que salió prácticamente en la, ¿cómo se llama? En la prórroga de GameCube, pero que salió como juego de salida de Nintendo Wii. Una Nintendo Wii que cuando nosotros pensamos en Zelda Twilight Princess, pues pensamos en la consola de Wii, no pensamos en GameCube, ¿no? A lo mejor un coleccionista de videojuegos sí que pensaría en la versión de GameCube, porque la versión de GameCube es como la más deseada o la más buscada, ¿no? Pero en esencia podemos decir que Twilight Princess es un juego que podemos identificar con la consola Nintendo Wii. A raíz de ahí, aunque su gran título de lanzamiento, etcétera, fuera intergeneracional, nadie consideró, prácticamente nadie dentro de la época, que fuera una especie de lastre alrededor de todo esto. Simplemente es como una especie de elemento, ¿no?, que hace de puente de una consola a otra. Todo el marketing se lo llevó la consola de Wii. Yo viví esta época bastante fuerte porque la verdad estaba ahí muy a tope no sabía si comprarme una Wii, una 360, me acuerdo de la época perfectamente, de las que más disfruté dentro del mundo del videojuego, te lo tengo que reconocer. Y me acuerdo que tú no veías nada prácticamente. Vamos a ver, saber que salía para GameCube era de frikis prácticamente en la época. Lo sabía el que tenía una GameCube porque, bueno, ya que tenía la consola quería aprovecharla y quería tremendo título. Y bueno, ya que era el más interesante de salida de Nintendo Wii, creo que Red Steel también salió y era bastante interesante, pero bueno, de lejos este era el más interesante. Pues, ¿qué quieres que te diga? Él era la persona que sí que se iba a informar, pero no, o sea, por lo que ya hemos visto este tipo de circunstancias, pero es que encima este tipo de circunstancias no es que la hayamos visto ahora solamente, o sea, en este caso concretamente, sino que nos podríamos remontar al propio caso de inicio de Nintendo Switch. Nintendo Switch, cuando sale de Legend of Zelda Breath of the Wild, es un juego intergeneracional. En este caso, vuelvo a decir, sí que se hizo eco, no, vamos a ver, yo recuerdo la publicidad y te digo, el que no profundizara mucho no sabía que este juego también salía para Nintendo Wii U.
pero en la época ocurrió exactamente lo mismo que Twilight Princess. A lo mejor muchos de vosotros sabéis que existió en Wii U básicamente este juego por el tema de la emulación, porque a la hora de emular el título de Zelda Breath of the Wild, básicamente la gran mayoría de usuarios toman de referencia para emular la versión de Wii U, porque es más sencilla de emular, porque requiere menos requerimiento y porque básicamente se hizo famoso alrededor de todos los mods que le metió yo Juan en algunos directos, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia y no vayamos a hablar. Claro, en estos casos, a lo mejor muchos de vosotros os estaréis preguntando, Rafa, eso es hacer trampas al solitario, básicamente, porque estamos hablando de máquinas que en esencia eran el mismo hardware. Y eso creo que es uno de los elementos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tomar esta nueva cross-gen de la propia Nintendo. ¿Por qué digo esto? Cuando salió un título, por ejemplo, de Twilight Princess de GameCube y en Wii, en esencia el hardware era el mismo. Esperábamos en esencia lo mismo. Cuando vemos una Wii U y una Nintendo Switch, básicamente en potencia, olvidando todas las características que tiene la máquina, podemos ver en esencia casi que la Nintendo Switch es una versión pro de la Nintendo Wii U a nivel de potencia, no a nivel de todas las funcionalidades, gimmicks, etcétera. Eso es otra historia. Por lo tanto, podemos llegar a entender que hubiera una cross-gen bastante, o que el juego top de la generación fuera cross-gen, porque al fin y al cabo, técnicamente, no podía innovar más allá de todo eso. Claro, eso cambia radicalmente cuando nos vamos al caso ahora mismo que tenemos encima de la mesa, que sería el caso de Metroid Prime 4. Un Metroid Prime 4 que obviamente, si sale en Nintendo Switch, va a tener unas limitaciones bastante importantes que si saliera exclusivamente para Nintendo Switch 2, siendo casi el alfa y el omega. Solamente hay que ver, por ejemplo, conversiones, por ejemplo, de Doom o Doom Eternal o de The Witcher 3 de Nintendo Switch y compararla con sus hermanas mayores. Lo importante es que se podía jugar el juego, y si tú me dices que esto que estoy viendo ahora mismo en pantalla, que artísticamente es verdaderamente una barbaridad, lo puede mover, aunque sea con una borrosidad extrema, la Nintendo Switch, y que esto que estoy viendo ahora mismo es lo que voy a poder ver dentro de una Nintendo Switch 2, pues yo personalmente me daría con un canto en los dientes y me parecería bastante bien, porque yo te digo, yo veo esto con estas resoluciones, sobre todo con el tema de las resoluciones, que muchas veces lo ignoramos, ¿no? Yo no sé en cuánto salió este tráiler. Salió en 1080, 60 FPS, no os creáis que este tipo de cosas son casuales, ¿no? Pero si me estás diciendo que esto lo voy a poder mover en 4K rescalado dentro de una Nintendo Switch 2 en modo sobremesa, que después esto mismo lo voy a poder ver a una resolución de 1080p, por ejemplo, o sea, voy a poder jugar a lo mejor a esto como si estuviera en la versión de sobremesa de Nintendo Switch de manera portátil, con esta calidad y todo, y en Nintendo Switch a lo mejor voy a tener un empeoramiento dentro de la resolución, dentro de las sombras o lo que sea, pues yo sí que creo que estaríamos entonces ante un juego intergeneracional, el cual no tendría que ser un lastre en exceso en comparación con la nueva generación, ¿no? O sea, no creo que debería de ser un lastre y creo que debería de ser un título bastante interesante. Otro caso muy concreto que se ha puesto encima de la mesa ha sido el caso de Leyendas Pokémon ZA. Un Leyenda Pokémon ZA que sinceramente yo también creo que si aquí creemos que, o parece que podemos ver una clara, podemos entender que incluso el apartado artístico y tal nos facilita no ver una versión de Nintendo Switch bastante atractiva, y en Nintendo Switch 2 una versión que de verdad luzca como nos está enseñando en este tráiler, pues en Pokémon ZA yo creo que todo el mundo lo que está pidiendo es que el juego no se rompa, o sea, que la versión de Nintendo Switch 1 sea una versión que te vaya rascando en los 30 FPS, con animaciones de 3 FPS cuando vemos a lo lejos, etcétera, etcétera, pero que en la nueva versión de Nintendo Switch 2 o en la versión adaptada, la versión upgradeada, a saber cómo es, pues simplemente que veamos un frame rate estable y que el juego no se rompa por ningún lado día 1, ¿no? Yo creo que es como mucho todo lo que estamos esperando, y es que al final tenéis que entender que en estos dos juegos en concreto hay estrategias muy específicas. O sea, el jugador de Metroid, que no es precisamente un jugador que sea mayoritario dentro de este segmento, eso es un hecho que tenemos que entender, pues básicamente lo que quiere es a lo mejor disfrutar de una saga que lleva esperando la Virgen y la quiere disfrutar en las mejores condiciones posibles. Puede ser ese el usuario
que a lo mejor va a relegar de la versión de Nintendo Switch y va a quererse comprar una Nintendo Switch 2 para poder acceder a este título. Y a lo mejor ese es ese pequeño empujón que quiere Nintendo, entre otros tantos empujones que va a tener con Nintendo Switch 2, para poder cuidar a ese usuario más hardcore. Mientras que el usuario de Pokémon, aunque va a tener la posibilidad de poder tener Pokémon ZA dentro de Nintendo Switch, y el que quiera comprarlo lo va a comprar porque la gente se va a dar cuenta, seguramente a lo mejor nos podemos encontrar con que toda la campaña de marketing alrededor de Pokémon está centrado en una Nintendo Switch 2. ¿Para qué? Para poder atacar a ese usuario menos, menos conocedor de la industria del videojuego, y si es alguien más joven o es alguien más casual, ¿no? Que no tiene que ser para ser, ¿cómo se llama? Para ser un jugador de Pokémon no tienes que ser un niño, al revés. O sea, el jugador de Pokémon ya tiene bastante pelos en los huevos si vemos más o menos cuáles son las medias de edad. Pero a lo mejor no es un usuario que está súper metido continuamente dentro del mundo del videojuego y está en otras cosas, ¿no? Y ve a lo mejor que toda la campaña de marketing se centra de Pokémon ZA, se centra en Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 2, y puede ser a lo mejor suficiente excusa como para poder acceder a la consola y poder tener esos dos primeros juegos cross-gen, tanto este Metroid como este Zelda, como este Pokémon ZA, que sean juegos que para el que quiera jugarlo no haya ningún tipo de limitación, para el que quiera para el que no esté tan metido dentro de la industria y esté abierto a comprarse una máquina, que sirvan también como impulso para ello, y aparte tener, como se llama, no desperdiciar una base de 150 millones de usuarios, que, vuelvo a decir, no creo que sea desdeñable para nada. Recordad que Breath of the Wild tenía una base de usuarios de 13 millones y pico y no quisieron desdeñarla tampoco. Entended que entonces con la propia Metroid y la propia base de usuarios de 150 millones de Nintendo Switch, pues tampoco quieran hacerlo, ¿no? Así que nada, pero vuelvo a decir, esto ¿implica que entonces Nintendo se va a centrar en esta cross-gen? No, para nada. O sea, si Nintendo no ha hecho eso, pensad, con GameCube, ¿vale? Lo cual, vamos a ver, con Nintendo Wii, ¿vale? Cuando salió la máquina, tened en cuenta que estaba a pelo, o sea, tenían que rascar todo lo más importante, tenían que rascar todo de la anterior consola, ¿no? Y no lo hicieron. Con Wii, no lo hicieron con GameCube, que tenían un parque de consolas, al menos al principio, y no lo hicieron, solo lo hicieron con 2 o 3 ejemplos muy concretos. Con Wii U tampoco lo hicieron, y creo que era el momento de poder tirar de esa retrocompatibilidad extrema, es decir, con Nintendo Wii tenían un parque de consolas muy grande, y con Nintendo Wii U, que prácticamente, es el mayor fracaso de Nintendo hasta la fecha que yo sepa, descartando la Virtual Boy, pues con 13 millones de usuarios no consideraron hacer sus juegos multiplataformas, no consideraron hacer sus juegos más bien cross-gen. Entonces, en este caso con Nintendo Switch 2, pues vamos a tener estos pequeños ejemplos de iniciales, estos pequeños momentos cross-gen, pero veo muy improbable, incluso con el éxito de Nintendo Switch, que es la consola más vendida de la historia. No, Rafa, ¿por qué? Vamos a ver. Es la consola más vendida de la historia, y si no, tiempo al tiempo. Entonces, es la consola más vendida de la historia. No creo que lo vayan a hacer, porque si ya han hecho esto con otras versiones, ya sea con Nintendo Wii, con los casos cross-gen de Nintendo DS y 3DS, prácticamente bastante nulos, si lo recordamos. Entonces, te digo, yo no creo que vayamos a tener más o menos problemas en este punto, y que Nintendo va a querer hacer lo que ha llevado haciendo por lo menos durante toda su historia, ¿no? 30, 40 años de historia. Por lo tanto, no creo que debamos de estar especialmente, ¿cómo se llama?, con la ceja arqueada. No creo que tengamos que estar con la ceja arqueada alrededor de ese concepto, porque Nintendo sabe perfectamente que el inicio, ¿vale?, tiene un pase, pero a partir de ahí tienen que desligarse completamente si de verdad quieren que su nuevo hardware vaya saliendo hacia adelante. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, dime en comentarios qué piensas al respecto y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.